Formación del aparato digestivo. Universidad Nacional del Chaco Austral, Medicina. Antes de explicar cómo se forma el aparato digestivo, debemos saber de dónde derivan sus principales estructuras. Del endodermo deriva el intestino primitivo, el epitelio que lo recubre, las glándulas, los hepatocitos, las células exócrinas y endócrinas del páncreas. Del mesodermo el estroma, músculos, tejido conectivo y peritoneo, y del ectodermo el proctodeo. Entonces, el intestino primitivo se forma a través del plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, donde parte del saco vitelino se incorpora al embrión, quedando un tubo con extremos ciegos. Se va a extender desde la membrana bucofaríngea hasta la membrana cloacal. Y el intestino primitivo va a tener partes. Tenemos el intestino anterior, que contiene dos partes más. El intestino faríngeo, que se va a extender desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio, y el resto del intestino anterior, que se extiende desde el divertículo respiratorio hasta la yema hepática. Luego tenemos el intestino medio, que se va a extender desde la yema hepática hasta el colon transverso, y por último el intestino posterior, que va desde el colon transverso hasta la membrana cloacal. Entonces, el intestino va a estar unido a la pared del cuerpo a través de los mesenterios. ¿Qué son los mesenterios? Son capas dobles de peritoneo que rodean un órgano y lo unen a la pared del cuerpo. Estos son los órganos intraperitoneales, y aquellos que se conectan con la pared posterior del cuerpo son los retroperitoneales. Los mesenterios adquieren diferentes nombres de acuerdo al lugar en el que recubren. Tenemos el mesenterio dorsal, que recubre el intestino anterior, el medio y parte del posterior, el omento mayor, que recubre el estómago, el mesoduodeno, que recubre el duodeno, el mesocolon, que recubre el colon, el mesenterio propiamente dicho, que recubre las asas yeyunal e ileal, y el mesenterio ventral, que recubre el esófago, el estómago y parte del duodeno. Que este mesenterio, gracias al crecimiento del hígado, queda dividido en dos partes, en el omento menor y el ligamento falciforme. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el intestino anterior. ¿Qué es lo que encontramos primeramente? El esófago. El esófago, en la cuarta semana de vida aparece el divertículo respiratorio. De forma gradual, el tabique traqueoesofágico separa el divertículo de la parte dorsal del intestino anterior, quedando así dos partes, una ventral, que es el primordio respiratorio, y otra dorsal, que es el esófago. Luego encontramos el estómago. El estómago es una dilatación fusiforme del intestino anterior, que se da en la cuarta semana. Este va a presentar dos rotaciones, una rotación longitudinal sobre su propio eje de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, y otra rotación antero-posterior, el cual va a definir lo que son que la parte caudal o pilórica se desplace hacia la derecha y hacia arriba, y la parte cefálica o cardíaca se desplace hacia la izquierda y hacia abajo. Con el crecimiento del estómago se van a ir definiendo lo que son las curvaturas. Su pared posterior va a ser la curvatura mayor y su pared anterior la curvatura menor. Durante la rotación de su propio eje, podemos decir que esta rotación tira del mesogastrio dorsal hacia la izquierda, lo que origina un espacio detrás del estómago que se denomina bolsa omental. Asimismo, esta rotación también tira del mesogastrio ventral hacia la derecha. En cambio, la rotación anteroposterior hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo, formando lo que es el omento mayor. Luego encontramos lo que es el duodeno. El duodeno está formado por la parte terminal del intestino anterior más la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno se va a desplazar hacia la derecha y así va a ir adquiriendo una forma de C. En cuanto al hígado y la vesícula biliar, podemos decir que el primordio hepático aparece aproximadamente a la mitad de la tercera semana.
va a aparecer en el extremo distal del intestino anterior. La unión del divertículo hepático y del duodeno se da gracias al conducto colédoco, que este nos va a dar lo que es la vesícula biliar y el conducto cístico. Y lo último que encontramos en el intestino anterior es el páncreas. El páncreas está formado por dos yemas, una dorsal y otra ventral, que se originan a través del revestimiento endodérmico del duodeno. Cuando el duodeno rota hacia la derecha, la yema ventral se va a desplazar hacia la parte dorsal y ahí va a quedar formado lo que es el páncreas. Ahora vamos a hablar de lo que es el intestino medio. El intestino medio comienza en la parte distal del conducto colédoco y va a terminar en el colon transverso. Este intestino presenta una rápida elongación y va a estar conformado por dos ramas. Una rama cefálica que se desarrolla y forma la parte distal del duodeno, el yeyuno y el ilion, y una rama caudal que se transforma en la porción inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y el colon transverso. Dentro del intestino medio encontramos lo que son las hernias fisiológicas. Estas hernias se dan aproximadamente en la sexta semana. Por el rápido crecimiento del hígado hace que la cavidad abdominal se vuelva demasiado pequeña para poder contener las asas intestinales. De manera que estas, las asas intestinales, entran a la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical. Y así como tenemos una hernia en donde salen las asas intestinales, tenemos una retracción de las asas. Pero antes de la retracción debemos mencionar la rotación del intestino medio. El asa intestinal primaria va a rotar contrario a las agujas del reloj, con un giro completo de 270 grados, que esta rotación se puede dar durante la hernia fisiológica o durante la retracción de las asas. Hablando de lo que es la retracción, vamos a encontrar lo que es la yema cecal. Esta yema cecal aparece en la sexta semana por una dilatación del asa intestinal primaria. Es la última parte del intestino que va a regresar a la cavidad abdominal. Y por último, vamos a hablar de lo que es el intestino posterior. Este intestino posterior va a originar el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y la parte superior del conducto anal. La membrana cloacal va a estar formada por el ectodermo más el endodermo. Esta membrana cloacal, al final de la séptima semana, se va a romper y va a formar lo que es la apertura anal. Entonces, podemos decir que esta apertura anal, el ano, va a estar conformado por dos estructuras. La parte superior del conducto anal va a estar formado por el endodermo del intestino posterior. Y la parte inferior del conducto anal está formado por el ectodermo circundante del proctodeo. Muchas gracias, Lisa Frankovich.